¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, esta ágora maravillosa, este templo de la libertad, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Estamos de manteles largos compartiendo con otro personaje que, aparte de que es alguien fundamental para el Club de Periodistas de México, un luchador social y alguien que es artífice también de Voces del Periodista desde hace un buen tiempo, desde hace casi 17 años, pues un privilegio estar con usted, maestro queridísimo. Gracias, al contrario. Gracias al maestro Alfonso Cruz. Suárez del Real y Aguilera, Premio Nacional de Periodismo, independientemente de que ustedes lo conocen y como luchador social, y que vamos a platicar de tantas cosas con él, y que estamos tan emocionados de ver la lucha de tantos años, Jorge querido, por la cercanía con la gente. Esto independientemente de partidos, de lo que sea, cuando un ser humano es verdadero, tiene una vocación de servir como el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, bueno, pues es de celebrarse todo lo que va viviendo, aunque pasa cuestiones también complicadas, algunas situaciones de calumnias que usted vivió y que ya le preguntaremos por ello, pero básicamente el celebrar esa participación del pueblo mexicano. Maestro querido Jorge, sí, entrañable de las votaciones, el día de ayer, queridos amigos, todos lo vivimos, unas filas interminables para votar, un entusiasmo arrollador, una vocación verdadera de entender que obviamente tenemos que participar y que ejercer nuestra ciudadanía, y eso es lo que pasó. Y de eso vamos a platicar en su programa. Y les recordamos el hashtag Voces del Periodista. Exacto. Exactamente. Bueno, maestro Jorge Santa Cruz, en esta presentación, en lo que se vivió ayer y en lo que vamos a hablar con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, en lo que se traduce toda una lucha ciudadana. No me refiero solamente a la parte política en cuestión partidaria, me refiero a la ciudadanía, al pueblo de México, que luego no votaba, porque decía, no, pues me van a hacer fraude, o no importa, vote yo por quien vote, va a pasar siempre lo mismo. Esa toma de conciencia, ese asumir la ciudadanía, esa necesidad de hacerlo y de participar tanto en las urnas como con unas redes organizadísimas y con la participación de instancias ciudadanas y académicas maravillosas como diálogos con la democracia. Con la democracia, no, el de la UNAM, esto de denuncia por democracia, que coordinó el maestro John Ackerman y que los tuvimos aquí en días pasados. Bueno, fue un ejercicio y de mucha gente, ¿no?, que tomaba fotografías de su voto, de las sábanas, que las compartió, o sea, un ejercicio ciudadano generalizado, Jorge. Sí, Celeste, efectivamente, eso se pudo advertir desde muy temprano, cuando no daban las 8 de la mañana y ya las filas eran bastante largas en los alrededores, a las afueras de donde se instalaron las casillas electorales. Daba la impresión, me atrevo a decir que eso fue lo que ocurrió, que hubo una concordancia de voluntades, una unión silenciosa de voluntades en aras de propiciar un cambio necesario, urgente y vital. Se podía prever que la votación iba a derrotar al abstencionismo. En las elecciones mexicanas el abstencionismo suele ser del 40-45% más o menos, ¿no, maestro? Así es. Anoche, cuando el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio a conocer tendencias, anoche habló de una participación de entre el 62.8
62.9 si no me equivoco, y el 63.8. O sea, Celeste, el abstencionismo fue el primero en sufrir una derrota. Y después, el voto masivo. A pesar de las campañas de intimidación durante meses, a pesar de las compras de votos, a pesar del hostigamiento telefónico, a pesar de las agresiones físicas, la gente acudió y votó con convicción. Creo que es un gran triunfo de nuestra gente celeste. Efectivamente, es un cambio en la mentalidad ciudadana. Yo creo que no es a pesar, yo creo que hasta incluso eso indujo el que hizo tan evidente una necesidad imperiosa del status quo. Y yo creo que eso también impulsó a la gente. Maestro, tan querido, con tanto trabajo que ha tenido, antes que nada, le agradecemos enormemente que esté aquí y que nos comparta las emociones, pero también las vivencias. Y bueno, imagino, porque lo conocemos, afortunadamente, como un ser humano tan sensible, todas las emociones, todo lo que está usted viviendo, junto con todos los mexicanos, o con buena parte de los mexicanos, y que estamos seguros de que en poco tiempo se va a ir dando cuenta la gente de que la unión para México es lo mejor. Sí, definitivamente fueron días muy intensos, y la jornada electoral de ayer fue el culmen, el punto culminante de un proceso que nos permitió, en primer término, acreditar que en este país triunfó la democracia y que la vocación del mexicano es ante todo democrática, en ese sentido del acto de ejercer mi derecho para elegir y no convertirme en mero consumidor de productos electorales. Eso a mí me parece que es fundamental. Fue dentro de todo este esquema de propuestas, etcétera, una decisión muy razonada de la gente. Sabía que podía recibir porque el dinero era de él, porque el dinero provenía de las arcas de la nación, pero que el voto es sagrado y no se vende, que el voto decide. Había una frase que lo definía todo, o sea, no vendas por una despensa 6 años de sumisión. Y la gente lo entendió. 2, el haber estado tan cerca de una candidata tan involucrada en un proceso de transformación y cambio, en una campaña en donde éramos sujetos y objetos de las múltiples iras y fobias en contra de propuestas claras, sencillas y puntuales. Y ello también nos fortaleció enormemente al interno como a el externo. La gente no nos percibió como objetos de burla o escarnio, ni como víctimas, sino simple y llanamente como seres auténticos, que lo que estamos proponiendo es, de forma conjunta, transformar y recuperar a la ciudad, al país, en un proceso primeramente de reconciliarnos como mexicanos, para poder entonces sí reconstruirnos como nación. Y el tercer tema, que a mí me parece que es fundamental, es que los adversarios el día de la elección, sobre todo los adversarios federales, los candidatos a la presidencia de la República, entendieron que se trataba de México, no del interés de un partido o de un individuo. Y de ahí que reconozcamos la valentía y la gallardía, yo me atrevo a definirla con esa palabra, la gallardía del economista, el doctor Meade, de salir junto con su mujer y decir: los números favorecieron a,
Andrés Manuel López Obrador, no a decir no me favorecieron y el ganador es, sino los números, viendo las cosas desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva óptima y marcando perfectamente su ámbito de quehacer político como una acción distinta a la que estaba ganando. Que a regañadientes haya tenido que salir el joven Anaya, sí es una realidad, pero al final de cuentas también tuvo que asumir que el resultado era diverso. Me encantó la franqueza del Bronco. Yo les quiero decir que me pareció muy auténtico cuando dijo, después de votar, yo mañana me regreso a gobernar, y cuando supo los números dijo, pues ya ganó Andrés Manuel, a trabajar por México, sí, claro. Punto. Aquí en la ciudad se vivió distinto. En primer término, la candidata del Frente fue una candidata reactiva, una candidata que sale a decir los números a mí me dicen otra cosa, y serenos morenos. Estábamos serenísimos porque sabíamos que la gente nos había favorecido con su confianza. Y posteriormente sale a decir un discurso correcto en que el triunfo es de las mujeres. Sí, nada más que su postura como mujer ante otra mujer no fue precisamente de solidaridad de género, fue todo lo contrario. Fue un ataque constante, continuo, por todas las vías, a efecto de tratar de minar, sobre todo con temas muy sensibles a la propia sociedad, que se le revirtieron. Y es el caso de Miquel. Yo lo digo con muchísimo respeto y delante de todos ustedes. Yo, como persona agraviada por el candidato, le doy al candidato las gracias de que me haya permitido constatar y conocer cuánta gente me apoya, me quiere, me procura, me defiende. Eso es algo que no había yo dimensionado hasta el verme sujeto de una trama que judicialmente desmontaremos y demostraremos que soy inocente de aquello que se me acusa. Y bueno, yo le dije, primero nos vemos en las urnas, primera parada, ya la tuvimos, su candidatura se desinfló debido a eso, entre otros aspectos, porque mucha gente se dio cuenta de que no era lo correcto lo que se había hecho. Y pues nos veremos en los tribunales para el efecto de poder sobre todo salvaguardar no tanto mi imagen personal, sino los apellidos de una familia que desde pequeño me infundió una serie de valores y respetos que se pusieron en duda y se mancillaron con una infamia de esa magnitud. El delito de trata es el peor delito del mundo, y como por tal motivo, pues sí, requiero que el apellido de mi familia quede a salvo de cualquier sospecha. Bueno, queridos amigos, vamos a ir un corte, y obviamente, maestro, las muestras que tuvo usted no es, yo creo que solamente por solidaridad, es elemental el reconocerle quienes le conocemos a usted, reconocerle su trayectoria, su bonomía, su honorabilidad y su trabajo por el bien social. Así es que, pues, un abrazo, vamos a ir un corte. Por cierto, ustedes me apoyaron muchísimo y eso me dio muchísimo gusto. No, maestro, no podíamos no hacerlo. Gracias. Queridos amigos, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias.